Para comenzar con el contenido que trabajaremos esta semana, es necesario recordar el trabajado las semanas anteriores, que fue el modelo agroexportador. El modelo agroexportador argentino consistió en la producción de productos agrícolas, como por ejemplo el maíz y el trigo, cuya finalidad fue la exportación. De esta manera, la Argentina era proveedora de materias primas para las potencias industriales, a cambio de manufacturas. Recuerden que las materias primas son los materiales extraídos de la naturaleza y que se transforman para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo, como por ejemplo el trigo. De él se crea la harina y de esta el pan que consumimos. Por otra parte, las manufacturas son el proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos o con ayuda de máquinas. Entonces, se puede decir que la Argentina exportaba materia prima, como el maíz y el trigo, a Gran Bretaña, Alemania, Francia, entre otros países, y estos les vendían manufacturas, como por ejemplo los ferrocarriles. Durante el siglo XIX, como consecuencia de los cambios introducidos por la Revolución Industrial, casi 70 millones de personas abandonaron Europa. La Argentina recibió 6.500.000 extranjeros. ¿Por qué vinieron? Para poder responder esta pregunta es necesario entender dos factores. Por un lado, los países de origen expulsaban a la población debido a la desocupación masiva, los bajos salarios, las crisis políticas y las guerras. Por otro lado, la Argentina se presentaba como atracción, ya que ofrecía abundantes fuentes de trabajo, salarios elevados y educación pública y gratuita para los hijos. Ahora bien, luego de haber recordado el contenido visto las semanas anteriores, podemos comenzar con el contenido que vamos a ver esta semana, la gran inmigración a la Argentina. Entre los años 1880 y 1914, la Argentina recibió una gran cantidad de inmigrantes, fundamentalmente europeos. Los numerosos fueron los italianos y españoles. En menor cantidad también llegaron franceses, daneses, rusos, sirios y libaneses, austrohúngaros, alemanes, suizos, belgas, ingleses, irlandeses, portugueses, holandeses y polacos. En 1876, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, fue sancionada la Ley 1817 de Inmigración y Colonización, que consideraba inmigrantes a quienes vinieran a labrar la tierra y viajaran en segunda clase. De esta manera, se creó un hotel de inmigrantes en Buenos Aires y promovió que a fines de 1880 se crearan hoteles similares en las provincias de Córdoba, Paraná, Santa Fe y Rosario, con capacidad para 500 personas cada uno. En 1888 se habilitó en Buenos Aires La Rotonda, un edificio de 4 plantas, construido con madera y hierro, que hacia 1890 resultó inapropiado, ya que cada vez eran más inmigrantes. En 1906 se inauguró un hotel con 8 pabellones, con capacidad para 10.000 personas. Los hoteles de inmigrantes siguieron funcionando hasta la década de 1940. Cambios en la población. El impacto de la inmigración extranjera en la Argentina durante el periodo de 1880 hasta 1914 se puede ver comparando los censos realizados en 1869, 1895 y 1914. En 1869 vivían en el país cerca de 1.800.000 personas. En 1895 la cifra se había duplicado y superaba los 4 millones.
En 1914 hubo un crecimiento explosivo. Los habitantes ya eran más de 7.900.000. De ellos, el 30% eran extranjeros. La región más favorecida por el incremento de la población fue la Pampa húmeda, donde la economía de exportación ofrecía numerosas alternativas de trabajo. La urbanización. Este proceso de urbanización se dio de dos maneras. En varias regiones del país surgieron nuevos pueblos y ciudades. En 1869 existían 53 centros urbanos que albergaban a 258.000 personas. En 1914 ya eran 311 centros urbanos que albergaban a 1.557.000 habitantes. Este desarrollo de pueblos y ciudades se había dado gracias a la llegada del ferrocarril, que conectaba a las diferentes ciudades y pueblos. Por otra parte, las principales ciudades del país, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, tuvieron un fuerte aumento de población. Este aumento de la población en las grandes ciudades trajo las nuevas necesidades con respecto a vivienda, salud, educación y otros servicios. También favoreció la propagación de las epidemias de fiebre tifoidea, fiebre amarilla, cólera y viruela. Las medidas que se tomaron no podían limitarse solamente al tratamiento médico, sino que debían haber otros cambios, como por ejemplo la pavimentación de las calles, recolección de basura, provisión de agua potable, instalación de cloacas, mejoras en las viviendas y creación de hospitales públicos. Los lugares de asentamiento. Los italianos se ubicaron en diferentes barrios de Buenos Aires. La Boca siguió siendo, en su mayoría, genovesa. Los españoles se ubicaron en la ciudad de Buenos Aires y se dedicaron al comercio minorista. Algunos formaron compañías importadoras y exportadoras que se ocupaban del comercio entre España y Argentina. Otros españoles se ubicaron en Mar del Plata y se dedicaron al comercio, herrería, carpintería, entre otros oficios. Los franceses se repartieron entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Los daneses se radicaron fundamentalmente en Tandil. Hacia 1888 llegaron grupos de judíos que se asentaron en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, donde fundaron colonias, como la de Moisesville, en Santa Fe. En la Patagonia se ubicaron los ingleses que se dedicaron a la cría de ovejas en grandes estancias, y los galeses que se dedicaron a la agricultura y el comercio. Los sirio-libaneses se ubicaron en las provincias del noroeste y también en Neuquén. Para el desarrollo de la vitivinicultura en Mendoza fue importante la participación de italianos, españoles y franceses. En Santa Fe se fundó en 1856 la colonia Esperanza, poblada por inmigrantes suizos, alemanes y franceses. El trabajo en el campo. La dificultad para poder acceder a una tierra propia hicieron que muchos inmigrantes fueran arrendatarios, o sea, que alquilaban una parcela de tierra, o también se emplearan como peones. Solo unos pocos llegaron a ser dueños del campo que trabajaban. Algunos inmigrantes, llamados golondrinas, cruzaban el Atlántico para trabajar en la temporada de siembra o de cosecha. Durante los meses en que permanecían en la Argentina, vivían muy pobremente y luego volvían a sus países de origen con algunos ahorros que les permitían completar sus ingresos. El empleo en ciudades. En las ciudades, tanto las industrias dedicadas a producir para la exportación, como por ejemplo las frigoríficas, como aquellas industrias que se orientaban al mercado interno,
como los molinos harineros y azucareros, emplearon a numerosos trabajadores. Las empresas de transporte incorporaron conductores de trenes o tranvías, guardas y guardabarreras. Los puertos emplearon estibadores. La administración pública empleó empleados administrativos, docentes, carteros y policías. El comercio fue otro sector de empleo importante. También creció el número de trabajadores manuales, como por ejemplo carpinteros, pintores, panaderos, herreros, zapateros, entre otros, que se desempeñaban en pequeños talleres o por cuenta propia. La educación. El proceso de cambio cultural más importante producido durante este periodo fue la expansión de la educación primaria. La política aplicada fue la disminución del analfabetismo. En 1869, el 77,4% de la población mayor de 14 años eran analfabetos. En 1914, ese porcentaje disminuyó a menos de la mitad, 35,9%. Algunas colectividades crearon escuelas con el fin de guardar la lengua y las tradiciones de sus países de origen. La mayoría de los inmigrantes optó por las escuelas del Estado. Luego de haber visto los aspectos más importantes de este periodo de inmigración, te propongo que realices las actividades.